Vamos a comenzar por hardware de controladores. Bien, como les dije al principio de la clase, vamos a comenzar viendo controladores algunos genéricos, pero me salió la palabra genérico, como puede ser, esperen que busco el puntero, lo guardan en la cartuchera, ahí está. Genéricos. ¿Y por qué genérico? Primero, controladores así cerrados, no programables, yo lo llamo para que para tener un grado de apariencia mejor, para que ustedes entiendan, no programables, o sea que no son así cerrados, no programables, yo lo llamo para que para tener un grado de apariencia mejor, para que ustedes entiendan, no programables, o sea que no son PLC que ya tienen algún programa hecho dentro del propio controlador, pero cerrado, ¿no? Que no podemos entrar a la programación, sí a la configuración, como setpoint, por ejemplo, que es lo que ustedes conocen de configuración del lazo cerrado de control. Bien, tenemos estos controladores cerrados, por ejemplo, este en una marca Novus, este en IEA y este en Honeywell. Estos dos controladores, tranquilamente, porque los gabinetes son todos iguales, ¿no? Pueden ser controladores genéricos. ¿A qué me refiero con genéricos? Son controladores que tienen una entrada normalizada, que ya vimos cuando vimos la parte de transmisores, una entrada normalizada que puede ser de 420 mA, 0.20 mA, 0.10 volt, 0.5 volt, 1.5 volt, etcétera, en corriente, lógicamente, porque es un elemento electrónico, en corriente o tensión, perdón, eso quiere decir energía eléctrica, una señal eléctrica, no presión. Con lo cual, este controlador lo que va a hacer es procesar esa información que viene de esa entrada eléctrica, vamos a decirlo así, para generalizar en entradas analógicas de corriente o tensión, para actuar sobre una salida que puede ser discreta como analógica. Hay de las dos, ya vamos a ver qué tipo de controles podemos encontrar, para actuar sobre un actuador para realizar la modificación de el proceso para llegar a un valor de setpoint configurado mediante este display que se encuentra aquí adelante por un operario, y mantener este valor medido por el sensor a la entrada lo más cercano o igual que el valor deseado por el operario, que es el valor de setpoint, que ya lo vimos en otras clases. Bien, volviendo a que le llamamos genérico, a que el controlador no le interesa o no sabe qué medición le está llegando, o sea, está midiendo, no sabe si son bueno, iba a decir chau chaparita, no saben si es temperatura, nivel, caudal, presión, etcétera. No sabe si es alguna de esas variables. A él le llega una señal estándar de 420 mA, 0.10 volt, lo que sea, y sabe que esa medición tiene que ser igual a un valor que quiere el operario. Aquí adelante. Para eso tiene que realizar actuar mediante la salida hacia un actuador que, volvemos lo mismo para que dijimos para la entrada, no le interesa o no sabe, nunca sabe, qué va a tener conectado a la salida, si va a ser una válvula de control, si va a ser un variador de frecuencia, si va a ser un contactor,
O sea, lo va a distinguir esos dos únicamente porque uno es discreto y otro es analógico. Pero no va a saber si es una electroválvula, una electroválvula que acciona a otro pistón más grande, un pistón neumático, un pistón hidráulico, lo que sea. O el accionamiento de unas resistencias calefactoras, por ejemplo. Es un controlador genérico y cerrado como es este. También podemos encontrar controladores que son ya preparados para realizar controles para mediciones de ciertas variables. Por ejemplo, el más conocido que vamos a encontrar es el control de temperatura. ¿Y por qué se define, o sea, por qué hacemos alusión o la diferencia entre un controlador genérico como este y un controlador de temperatura? Les consulto a ustedes, les pregunto. ¿Tienen idea por qué por ahí cuando buscan un proveedor o quieren comprar algo le dicen quiero un controlador de temperatura y no un controlador genérico, por ejemplo? Bueno, se venció el tiempo. Pensé que había una persona escribiendo, pero no me respondió. Bueno, como le dije recién, la diferencia que hay entre, por ejemplo, un controlador genérico que tiene una entrada 420 mA estandarizada, en definitiva, y un controlador, por ejemplo, de temperatura, que son los más comunes, es el tipo de entrada, la entrada. La entrada de este están normalizadas para entradas de sensores de temperatura. ¿Y cuáles eran los sensores de temperatura? Por ejemplo, deme 2 o 3 ejemplos de sensores de temperatura que ya vimos en la clase. PTC, bueno, no es tan utilizada PTC, pero sí PTC, RTD tipo PT100, resistencia, termoresistencia y termocupla. Ahí está, ahí están las 3 que vimos y las últimas 2 son las más se utilizan en la industria, ¿no? Bien, ¿qué ocurría con esos sensores? Si no teníamos un transmisor, por ejemplo, la termocupla, ¿qué señal me brindaba? ¿Qué señal eléctrica me brindaba? Exactamente, una señal en tensión en milivoltios. Esa señal en milivoltios, no, 0,10 voltios es muchísimo, en milivoltios. Esa tensión en milivoltios varía con respecto a la diferencia, en realidad a los materiales con los que se fabrican las termocuplas. En función de los dos materiales que formarían la juntura caliente y luego la juntura fría, iba a ser el tipo de termocuplas que íbamos a formar. Las termocuplas se designan por letras. Termocupla tipo K, J, E, F, G, etc. Las más comunes son las tipo J y K, las que van a más a encontrar en el mercado. ¿En qué varía? Varían los rangos de medición que tienen cada termocupla. Lógicamente, con los rangos de medición se ven aparejados después otras características que van variando mucho, que eran linealidad, por ejemplo, linealidad, regibilidad, precisión, repetitividad, resolución, etcétera. O sea, todas las características estáticas que vimos en una de las primeras clases cuando vimos este tipo de sensores. Y luego, como dice Germán,
Las PT100, PT1000, PT500, etcétera, las termorresistencias varían la resistencia. O sea, en función de la resistencia que yo estoy midiendo, voy a medir la temperatura. Bien, volviendo al tema de controladores. Por lo tanto, cuando pedimos un controlador de temperatura específico, no es más que otra cosa que un controlador genérico, o sea, un controlador como estos, igual, o sea, las carcasas no cambian, esta o esta. Estas son dos marcas distintas, ¿no? Estas lo hacen en Rosario. Y estos son brasileros, los Novus. Agarré dos imágenes así porque son muy utilizados estos dos controladores. Luego van a encontrar en el mercado 400.000 marcas chinas, ¿no? Pero los más utilizados y buenos, vamos a decir, también esta marca IEA, que también es argentina, que tiene la misma carcasa prácticamente, que son dentro de todo económicos y estables. O sea, bueno, los Novus también son buenos y lindos, sobre todo. Por ahí no se busca tanto eso, pero tienen buena apariencia. Por lo tanto en cualquier marca van a encontrar, si preguntan, no se colocan en Real-DIN, Germán. Las dimensiones sí son estándar. Este es uno de 48 por 48 y este 69 por 48, me parece que era. Las dimensiones son más o menos estándar para todos. No deja al albedrío de algún chino que se le cante cualquier medida, porque ahí sí puede venir cualquier cosa, ¿no? Generalmente son estándares. Este, por ejemplo, es de 48 por 48. Y generalmente la profundidad son 100. Estos están adaptados no para Real-DIN, sino para frente de panel, o sea, para colocar en la puerta calado. O sea, son un recuadro en la puerta del tablero de 48 por 48, lo introducís ahí y con estos broches lo dejás ajustado a la puerta, cosa que en el gabinete, en el frente del gabinete, puedas ver tanto el display como el set point. En este caso tiene el display y el set point, o sea, el valor medido y el valor que querés que llegue, o sea, el configurado por el operario. Hay varios que no tienen el valor set point, sino que el valor medido y el valor set point lo configuras una vez y lo dejas configurado, o sea, queda configurado dentro del controlador y no lo visualizás continuamente. Bien, volviendo, lo que diferencia en realidad el controlador de temperatura es que ya el mismo controlador tiene adaptado las entradas para estos sensores de temperatura. O sea, tiene la entrada, que generalmente son 3 bornes o 4, más que seguro siempre son 3. ¿Por qué 3? ¿Por qué 3 bornes va a tener? Pueden ser 4, pero generalmente la mayoría son 3 bornes para entrada de sensores. Más que la termocupla, claro, para la termoresistencias, para la termoresistencia. Exactamente, porque bien como dice Nicolás, vimos que hay termoresistencias de 3 hilos que son muy utilizadas, no tanto las de 4 hilos, pero en el ambiente industrial las de 3 hilos son muy utilizadas, las de 2 también. Por lo tanto necesitamos 3 bornes. Y generalmente cuando tenemos un sensor, si bien hay varios sensores, controladores de temperaturas específicos para tal sensor, por ejemplo, pueden adquirir un controlador de temperatura para termocuplas únicamente, e incluso más, para termocuplas tipo J o tipo K, y únicamente son
controladores para esa termocupla. O sea, vos podés conectar esa termocupla nomás. Ya está preconfigurado para utilizar esa termocupla. Hay varios que son sensores, controladores de temperatura, que tienen la posibilidad de configurar cualquier entrada de sensor de temperatura, inclusive PTC o NTC. Por lo tanto, generalmente tienen 3 bornes. Es los últimos que dije. ¿Por qué? Porque pueden conectar una termoresistencia de 3 hilos, una PT100 de 3 hilos, o pueden conectar en los mismos en 2 de estos 3 bornes una termocupla. Ahora bien, ustedes me dirán, pero es totalmente distinto, o sea, la medición de un sensor con otro, porque uno mido la resistencia y en otro mido una tensión que me provee la termocupla, la juntura caliente. E inclusive más, dentro de las termocuplas hay 400 casos de termocupla y todas con distintos rangos, por ejemplo. Bien. Este controlador no son programables, porque el programa ya, la lógica del programa siempre es llegar al mismo valor, y vamos a hablar así, después vamos a ampliar el tema, llegar al mismo valor que el set point y mantenernos ahí. Son configurables, podemos configurar la clase, el tipo de entrada que tenemos conectada, la salida, y un montón de otras cosas, por ejemplo, linealizar la entrada, poner un offset, generar alarmas, si tiene la posibilidad de tener alarmas, configurar las alarmas, configurar el display, etcétera. Varias configuraciones, depende, lógicamente, del costo de cada uno. Bien, los sensores de temperatura, dijimos que cuando es un sensor de temperatura, controlador de temperatura, generalmente tienen varios sensores que pueden conectar de temperatura, 5, 6, 7 clases de termocuplas y una o dos a lo sumo PT100, o sea PT100 o PT1000 o PT500, que son otro tipo de termoresistencia, la más conocida termoresistencia tipo PT100. Debo entrar a las configuraciones a través del display y seleccionar, obviamente con un manual previo, seleccionar la opción que nos dice el tipo de entrada. ¿Qué tipo de entrada queremos? Bueno, vamos a conectar un sensor, una termocupla tipo J, por ejemplo. Entonces le ponemos termocupla tipo J. Por lo tanto, el controlador va a saber que le conectamos una termocupla tipo J. Ya sabiendo que tiene conectada una termocupla de estas características, el sensor ya está preconfigurado y ya determina el rango de medición de este sensor, y en el display ya podemos ver la temperatura que está midiendo la termocupla. O sea, el controlador, solo que ya está preconfigurado, ya nos dice, ajá, bueno, tengo una termocupla tipo J conectada, por lo tanto su rango va a ser de 0,50 milivoltios, y el rango de salida, o sea, lo que yo estoy viendo, y lo pueden configurar en grados centígrados o en grados Fahrenheit, por ejemplo, va a tener a, vamos a decir, 30 milivolt, vamos a tener una temperatura de 250 grados centígrados, etcétera. Por lo tanto, ya se encuentran precargadas las curvas para linealizar la variable de entrada, o sea, para iniciar la entrada del sensor. Traduce un valor de milivoltios a un valor de temperatura ya configurado en el display. Por eso los sensores de temperatura ya vienen precargados de estos valores debido a las entradas. En el sensor genérico, bien, yo lo respondí a eso. En controladores genéricos, esto no ocurre, o sea, la entrada va a ser una entrada normalizada en 420 mA, en 0,10 volt, por ejemplo, y no sabe que tiene conectado. Puede ser
Podemos conectar inclusive un sensor de temperatura, pero con un transmisor. O sea, el sensor de temperatura tiene un transmisor y que envía una señal 420 mA. Ahora, el controlador no sabe que eso es temperatura, o presión, o caudal, etc. Sabe que tiene una señal de 420 mA. Para ese controlador, ¿qué debemos hacer? No linealizar la entrada, porque la entrada generalmente está linealizada a los 420 mA, sino que colocarle un rango. Podemos decir que en 4 mA, perdón, que va a ser como en 0, vamos a decir que tiene 0 grados centígrados. Y en 20 mA, en función del rango de medición del sensor, va a tener, o sea que a plena escala, va a tener, no sé, 500 grados centígrados. Por lo tanto, yo debo configurar el controlador para que en 4 mA me mida 0 grados centígrados aquí en el display, y cuando esté en 20 mA me mida 500 grados centígrados. Por lo tanto, cualquier valor que esté entre 4 y 20 mA se va a ver traducido en un valor de temperatura que va a estar entre 0 y 500 grados centígrados en el display, lógicamente. Después, bueno, se pueden configurar otras cosas que vamos a decir más adelante, mediante, lógicamente, el display, ¿no? La botonera aquí se indica. Bien, eso en función de la entrada. Ahora bien, podemos tener configuraciones de la salida, y la salida pueden ser, como dijimos, analógico o digital. La salida analógica puede ser en 420 mA, que esa señal va a ir, por ejemplo, a un variador de velocidad, que va a hacer actuar un motor, que puede ser una bomba, un ventilador, etcétera, o puede regular una electroválvula para ir variando el caudal que se le inyecta a algún proceso, o por otro lado puede ser discreta. ¿Discreta en qué sentido? En cerrar un contactor, en actuar, o sea, cerrar un contactor para arrancar un motor, en energizar una electroválvula para que extraiga el basto de un pistón, etc. De esa forma poder controlar el proceso. En función, siempre la salida va a estar en función de la señal medida, de la entrada de el sensor X que tengamos conectado. Bien, este otro controlador no es un controlador genérico, sino es un controlador de llama. Es un controlador con un grado SIL determinado, y el grado SIL con S es, bueno, en inglés es Safe Indicator Level, o sea, nivel de seguridad, vamos a decir, o sea, safe de seguridad. Vamos a encontrar 5 niveles de grado SIL, que es otro tema aparte, ¿no? Pero algunas máquinas, algunos elementos, sobre todo lo que utilizan en barreras intrínsecas, por ejemplo, que es cuando tenemos seguridad en operarios, se utilizan varios elementos con un grado SIL elevado. O sea, un grado SIL significa que tiene un grado de protección que sí o sí tiene que funcionar o tener un grado de redundancia, con lo cual no puede fallar en ningún momento. ¿A qué se refiere? A que, por ejemplo, el controlador de llama no puede en ningún momento, si se llega a quedar sin batería o se corta la energía eléctrica o se clava el controlador, o sea, el control que tiene aquí adentro, no puede de ninguna manera, por ejemplo, avivar la llama en un quemador o en una caldera, porque puede explotar la caldera, o sea, puede reventar por elevada presión, o puede derretir parte de la cañería, etcétera. Por lo tanto, tiene que tener un grado SIL, un grado de seguridad determinado, de seguridad aumentada, para evitar o disminuir al mínimo estos posibles eventos.
Es un controlador genérico de llama Honeywell que tiene conectado, que se le conecta un sensor, puede ser un sensor infrarrojo, depende del controlador, un sensor infrarrojo o un sensor UV, que son sensores que miden la llama. O sea, en función de compararlos, tanto el UV como el ultrasónico infrarrojo, prácticamente el sistema del mismo, nada más que varía en la ubicación del rango de frecuencia, que también, o sea, uno es UV, ultravioleta, y el otro es infrarrojo. O sea, los dos son luces no visibles para el ojo humano, ¿no? Miden los niveles que tienen tanto de infrarrojo como de UV en cada caso, por lo tanto hace una traducción de la llama, de cómo se encuentra la llama en ese momento. Si la llama se apaga, obviamente que deben cortar el proceso, sí o sí. ¿Por qué? Porque si te llega inyectando gas o cualquier otro combustible y se produce una ignición repentina, probablemente explote lo que tengamos, sea caldera, tratador térmico, equipo petrolero, lo que fuese. Y bueno, como actuadores tiene contactos, o pueden ser analógicos, depende si es un regulador de llama, un controlador, salidas normalizadas en corriente o tensión, generalmente son en corriente. También, o sea, lo que me quiero referir, que es otro controlador cerrado, pero un controlador de llama, principalmente. Un controlador burner controlador de quemador. Sí, Sergio, podés pedir la clase grabada en cualquier momento, si no tenés problema de conexión. Bien, ahora ya haciendo toda la reseña para controladores genéricos, controladores no programables, vamos a pasar a lo que más nos respecta en la clase de hoy, que es el hardware del PLC, que son los controladores lógicos programables. Y vamos a arrancar por una breve reseña de definición. Según la IEC, nos dice que un controlador, un PLC, es un automata programable, a diferencia de los que vimos anteriormente, que eran configurables, partes de su parte son configurables. Es un sistema electrónico programado y diseñado para ser utilizado en un entorno industrial. Eso es súper vital, o lo que nos diferencia de, por ejemplo, una computadora, que es lo que estamos usando ahora. Esa es la principal diferencia de un PLC a una computadora. Están preparadas para entornos industriales. Probablemente una computadora con algunas adaptaciones también la podemos usar para realizar algún proceso industrial, pero al no estar preparada para un entorno industrial, probablemente nos dure menos de una semana, depende de la industria. Que utiliza una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones orientadas al usuario. O sea, mediante distintas herramientas podemos programar lo que querramos que haga el controlador. Para implementar unas soluciones específicas, tales como funciones lógicas secuenciales, temporización, recuento y funciones aritméticas, con el fin de controlar mediante entradas y salidas digitales y analógicas diversos tipos de máquinas o procesos, lo que le venía diciendo anteriormente, nada más que para los controladores estándar. No la primera parte, sino la última, perdón. La primera parte nos dice que tenemos distintos tipos de herramientas en la programación de estos para realizar distintas secuencias o distintos programas que querramos que haga el controlador para actuar sus vamos a decir sus entradas salidas, no me sale la palabra, entradas salidas,
para realizar modificaciones en el proceso. Entradas y salidas pueden ser tanto discretas como analógicas. No voy a hablar más de la diferencia entre entradas discreta y analógica porque yo creo que ya saben bien la diferencia, ¿no? Espero que todas la sepan bien porque influye mucho en la hora de hacer trabajo práctico de esta clase. Bien, vamos a realizar una primera clasificación de los controladores lógicos programables según el tamaño. Acá hay, por ahí van a encontrar los que saben más, algún tipo de desactualización de las gráficas, pero no encontré gráficas mejores, o sea, estoy buscando para actualizarla más, pero no encontré gráficas mejores. Igualmente, por más que estén desactualizadas, se pueden realizar una buena clasificación. Bien, como primer ejemplo, o sea, para arrancar una clasificación en función del tamaño y de la complejidad que tengan, generalmente siempre se definen en función del número de entradas salidas, el tamaño de un controlador, número de entradas salidas, como también de la complejidad y el costo que trae aparejado, lógicamente, espacio de memoria, velocidad de procesamiento, bueno, y otros elementos como dentro de la velocidad, dentro del procesador, como doble núcleo redundante, etcétera. Y además conexiones de comunicación con otros equipos o con un HMI o sensores, tanto aguas arriba como aguas abajo. Bien, una primera escalón de la clasificación tenemos a los denominados micro PLC, o también los denominan en la jerga relé programables. Los micro PLC son los que se ven aquí arriba. En el mercado van a encontrar muchísima variante de estos micro PLC, de estos equipos. Yo realmente siempre nombro dos marcas para tener como referencia, van a encontrar un montón. En el caso de Schneider Electric, Telemecanique, depende qué tan viejo pueden encontrar en el equipo, tenemos el Celio, y en el caso de Siemens tenemos el Logo. También van a encontrar un montón ya en estos pequeños PLC, van a encontrar muchísimas marcas. Pueden encontrar, bueno, en Unitronic, que tiene una gama de estos. Allen Bradley de Rockwell tiene otra marca, tiene otro de estos chiquitines. Delta tiene uno. ABB también tiene uno. Y ahora no me acuerdo cómo se llama el de ABB, yo había programado uno. Y ya a nivel local, bueno, obviamente que son importados, Sika, la marca Sika también tiene un controlador de estos, son bastante económicos. Por ahí pueden solucionar muchos problemas, muchos sistemas lógicos que son de fácil solución mediante estos equipos. A ver, estos equipos, y vamos a arrancar por aquí en la gráfica, son del área 1, ocupan el área 1, que como ven en la gráfica tienen hasta 32 entradas salidas. Vamos a ver después si son analógicos o digitales, y tienen una mínima complejidad y costo, un mínimo costo. ¿Por qué un mínimo costo? En función del resto de los PLC, porque tienen una velocidad de procesamiento bastante pequeña y una memoria reducida. Esto le dije esta vez un poco desactualizado porque ya, si bien están avanzando las marcas y bastante en PLC cada vez más pequeños, con incorporarle más tecnología y más complejidad, sea en cantidad de entradas salidas,
¿Por qué? Porque, por ejemplo, un logo, bueno, de hecho el Celio, creo que más capacidad puede tener, tienen la posibilidad de tener el Celio que más vamos a encontrar, tienen la posibilidad de tener 20 entradas y 2 o 16 salidas, ahora no recuerdo, con la posibilidad de tener un módulo de ampliación, que es un módulo que se coloca al lado, se interconecta con el propio PLC, que amplía la cantidad de entradas salidas, y creo que el máximo es, no recuerdo si son de 16 también entradas y 8 salidas, o 10 salidas puede ser. Por lo tanto, ya ahí me paso un poco de la cantidad de entradas salidas y estamos llegando como a 60 y pico de entradas salidas, no más que eso. Bueno, como le dije, un PLC con memoria reducida, velocidad de respuesta de procesamiento reducida, y la complejidad con la que puedo realizar un programa está también bastante reducida. O sea, después vamos a ver que no podemos hacer programas complejos con estos micro PLC. Más que todo están abocados para soluciones puntuales y básicas, o para el automatismo mínimo de una máquina estándar en particular. Estos micro PLC por ahí se utilizan mucho para lo que le comenté yo, de soluciones bastante simples, y están reemplazando mucho a lógicas de relé que antes hacían comúnmente. Por ejemplo, reemplazamos mucho con estos micro PLC el caso de, por ejemplo, la actuación de alarmas en una estación de media tensión. No quiero referirme a la estación de media tensión de un proveedor de distribuidor eléctrico, sino que en el caso de tener una estación de media tensión para un caso puntual de un cliente en particular, o sea, un cliente que consume grande potencia, una industria, generalmente compra energía en alta tensión, y el propio cliente tiene un transformador, bueno, una llave de media tensión, un transformador y llave de baja tensión. Bien, los transformadores tienen varios enclavamientos de protecciones, como puede ser el relé Buchholz y sensores de temperatura discreta, que esos son elementos que los tenemos que traducir en una alarma visual o acústica para evitar que se queme el equipo. Se produce una desconexión automática del transformador. Bien, esos controles antes generalmente se hacían con lógica de relé, o sea, se ponían varios relés para de alguna forma dar, por ejemplo, una alarma visual, un indicador piloto luminoso que dice, bueno, hay alarma de temperatura, está levantando la temperatura del transformador, y si perdura y sigue subiendo la temperatura, da una alarma acústica, o sea, una sirena, y se produce la desconexión, una bobina de disparo, el interruptor de media tensión. Bien, todos esos entradas y salidas que antes se hacían con lógica de relé, ahora se introduce un equipo de estos porque ya está siendo casi igual o más económico que colocar varios relés. O sea, si sumamos el costo de todo el cableado más lo que nos sale en la cantidad de relés, probablemente estemos en la misma proporción que comprar un micro PLC de estos y programarlo para que haga lo que quiera. Otra ventaja que tienen estos micro PLC, que como pueden ver en la foto, tienen un display en la parte frontal. Ese display, ustedes, aparte de dar indicaciones de qué entradas y qué salidas están accionadas, bueno, tienen la hora, la fecha, etcétera, cuando está en run, cuando está en stop, o sea, cuando está corriendo el programa, el proceso que está funcionando el PLC. Podemos configurarlos mediante la programación del mismo para que nos indique algún anuncio de falla o algún anuncio. Por ejemplo, para el caso de que yo les comentaba de las fallas por temperatura o por el Buchholz,
podemos configurarlo para que cuando la entrada discreta que me proviene de los detectores de temperatura del transformador está activada, me indica en el display alta temperatura, por ejemplo, alta temperatura en transformador, para dar un ejemplo. Estos son los únicos PLC que se pueden programar por el display, a través del display. Por eso están reducidos en memoria y en complejidad. Igualmente, por más que sea pequeño el programa que debemos hacer, porque así lo amerita la solución a nuestro problema, es bastante engorroso realizar un programa mediante una botonera y un display de frente del PLC. Por lo tanto, tanto estos como cualquier PLC se programa mediante una computadora, mediante un software de programación, generalmente y casi siempre de la misma marca que el PLC. O sea, hay un software para cada PLC o para cada marca de PLC. Por ahí no tanto para cada PLC, porque por ahí hay marcas que utilizan un software para programar varios de las gamas de sus PLCs. Pero en fin, mientras un software de programación se programa en una computadora y luego por un cable de conexión entre la computadora y el PLC se descarga el programa hacia el propio PLC. Bien. Bueno, la descarga de la programación puede ser por un cable y de distintas conexiones. Por ejemplo, ahora, hoy en día, y de hecho todas las notebooks, ya no vienen más notebooks hace rato, con puerto serie, que era un puerto serial de la computadora. Realmente se utilizaba esa salida, ese puerto de comunicación para conectar un cable serial y conectarse al puerto serie que tiene el PLC aquí arriba. Un puerto serie, un RS mediante RS232 se conecta y se descarga el programa. Ahora, como no existe más prácticamente en las computadoras ese puerto, lo que se utiliza son cables USB o conversores de USB para descargar el programa. Un puerto USB, sí, el mismo cable que necesitamos driver para controlar el cable, lo configura, o sea, lo traduce en una comunicación RS232 para descargar en el programa. Generalmente en estos son así. Ya van a ver que, vamos a ver después que tenemos otros puntos o otros estándares de comunicación que podemos utilizar, como Ethernet, por ejemplo, para descargar un programa en un PLC. No es el caso de estos. Bien, estos PLC, y no lo aclaré, tienen la posibilidad de incorporar un módulo, solamente un módulo de ampliación, ¿no? Módulos de ampliación que pueden ser tanto módulos de entrada-salida, como sea discretos o analógicas, como de comunicación o conteo rápido, etcétera. Ya vamos a ver qué otro tipo de módulos de ampliación podemos tener. Por otro lado, los módulos de entradas-salidas analógicas están restringidos. ¿Por qué restringidos? Si bien el logo tiene módulos de ampliación de entradas-salidas analógicas y bastante limitados, por ejemplo 1 o 2 entradas y 1 o 2 salidas analógicas, ahora no recuerdo bien, son limitadas. Para el Celio también ocurre lo mismo, más limitado. Yo no sé si vienen salidas analógicas en 420 mA, si vienen ya preparado para entradas analógicas de 0,10 voltios, no de 420 mA, y ya aislado, o sea, con un común nomás, un solo común para varias entradas. Estamos muy limitados en entradas salidas analógicas. En ese caso es más que nada para utilizar cuando tenemos un proceso con entradas salidas discretas, ¿no? O sea, para conectar detectores o pulsadores, y en la salida para conectar pilotos luminosos, relés, contactores, etcétera.
Bien, vamos a hacer un pequeño recreo. Ahora, esas son las 4. Y vamos a seguir con la clasificación, ¿no? Hasta ahora vimos el primer escalón de la clasificación. Bien, les doy 5 o 10 minutos. Después escuchan la previa del partido de Unión. Y volvemos.